Elizabeth Lucas, alumna predilecta de Viktor Frankl, nos dice lo siguiente: yo he sido testigo de incontables reacciones inesperadas de Viktor Frankl. Una vez, en un congreso internacional de logoterapia que se celebraba en Buenos Aires, estaba sentada con Frankl en una sala y escuchaba, a través de auriculares, a varios ponentes. Uno de ellos decía unos disparates atroces. Empezó a mezclar la logoterapia con un culto espiritista ancestral y se puso a desvariar sobre materializaciones de espíritus. Cuando terminó, quise intervenir para manifestar mi disconformidad, pero me detuve. Al fin y al cabo, Frankl estaba sentado a mi lado. ¿Acaso no le correspondía a él dejar las cosas claras sobre su logoterapia? Pero Frankl callaba y miraba fijamente a la mesa. Todo en él decía: semejantes sandeces no merecen ningún tipo de comentario. El público, que también miraba a Frankl, entendió aquel mensaje no verbal perfectamente y nadie aplaudió a aquel ponente. Entonces lo entendí. Una discusión no habría hecho sino conseguir que los desatinos del ponente calaran en las conciencias de todos. En otro congreso, esta vez en California, pidieron a Frankl que se sentara a conversar con un entrevistador televisivo. El acto era en un estadio con miles de espectadores. Alguien me advirtió de que el entrevistador tenía mala fama, en el sentido de que le gustaba bombardear a sus interlocutores con preguntas delicadas y, si podía, enredarlos en contradicciones. No iba a ser una situación tan sencilla, pero yo estaba tranquilísima porque Frankl era un talento retórico excepcional. La cuestión es que aquel entrevistador provocó a Frankl de otra forma. Se puso a hablarle como una catarata, comiéndose sílabas y con tal velocidad que yo prácticamente no entendía ni una frase de lo que este hombre decía en inglés. Frankl reaccionó abordando los temas que él consideraba importantes, pero el entrevistador no lo permitió. Insistía en que se respondiese a lo que él le preguntaba. De repente, alguien del público gritó al entrevistador que hablase más despacio y más claro. Entonces Frankl dijo con espontaneidad al entrevistador: hombre, si no habla demasiado rápido para mí, que soy extranjero y hablo alemán, digo yo que la gente de aquí lo entenderá bien. Yo me molesté. Frankl, en vez de dar las gracias al espectador, había defendido a aquel entrevistador desconsiderado. Pero fíjese que de inmediato el entrevistador empezó a hablar más lentamente y Frankl a brillar. Su intención paradójica oculta había funcionado. Finalicemos con una última anécdota de Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas nos dice: y recuerdo otra anécdota en un tercer congreso, me parece que era en Hartford, en Connecticut, donde coincidieron Frankl y Michael Ascher. Estábamos sentados para cenar en un buffet en una mesa redonda, Frankl y su esposa, Ascher, mi marido y yo. Ascher, sucesor de Wolf, ya era entonces un importante precursor de la terapia conductual en ciernes, y Frankl estaba totalmente dispuesto a identificar con él puntos en común y divergencias con la logoterapia. Ascher, sin embargo, se limitaba a escuchar como hipnotizado a Frankl. A mí se me antojaba un alumno aplicado, en modo alguno alguien que pretende defender su propio planteamiento psicoterapéutico. Cuando Frankl se dio cuenta, saltó a un tipo de conversación diferente, sonrió a Ascher paternalmente y dijo algo así como: estimado colega, la terapia conductual dispone de magníficas cabezas como usted. Se va a seguir desarrollando y va a enseñar a entender cada vez mejor la naturaleza humana. Tomará algunas cosas de la logoterapia y las integrará en su paleta metódica, lo cual acaso suponga que mi nombre caiga en el olvido. Pero eso no tiene mayor importancia. Lo importante es que en su teoría la dimensión específicamente humana no se pase por alto y no se infravalore. Ahora me parece que aquellas palabras fueron proféticas. Los modernos terapeutas conductuales prestan cada vez más atención a las convicciones y a los valores de sus pacientes. Recientemente han creado el término de cognición, con la idea de poner freno a círculos viciosos de pensamiento, y no se me ocurre una manera más exacta de definir la de reflexión de Viktor Frankl. Que el nombre de Frankl no figure, sin embargo, por ninguna parte, no representaba ninguna tragedia para él. Que por qué hay críticos que afirman que era un hombre engreído, arrogante y mandón, yo, que lo conocí, de verdad que no lo entiendo. Espero les haya gustado el video.